Buenas tardes, esta reunião está sendo gravada. Isso é muito bom. Buenas tardes, Davi Monteiro. Buenas tardes. Muitíssimas graças por haver aceitado aqui participar da charla Esperando a Godot. Davi Monteiro é um autor, diretor, ator, periodista licenciado em interpretação pela Escola Superior de Arte e Dramático de Sevilha e periodismo pela Universidade de Sevilha. Como autor, ha sido galardonado com o Prêmio Carlos Aniches e accedido ao Prêmio Romero Esteu. Entre suas obras está Tenía um hijo, no Tenía um ramo de rosa, a partir da obra Yerma de Federico García Lorca, La Casa Ardiendo, Somio, prêmio Carlos Aniches 2005. Também ha realizado a dramaturgia e direção de cena para espetáculos de flamenco, como Los Invitados, Prêmio de la Crítica, Festival de Jerez de 2014. Também é professor do Máster de Espetáculo em Vivo da Universidade de Sevilha. Atualmente está em 2 novos projetos, Turismo Interior, que ele já comentará daqui a pouco sobre este projeto, e Hemos Vivido por Encima de Nossas Possibilidades. Isso parece o discurso do PP. La era de las tarjetas, la era de Barcenas, sí. Tudo isso. Não? Davi Monteiro, muitíssimas gracias. Que tal? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme a charlar un rato sobre dramaturgia y pensar juntos. Sí, eu harei a pergunta retórica, uma pergunta que nos persegue já um pouco mais de um ano e meio, mais ou menos. Como foi, como Davi Monteiro, como dramaturgo, diretor, autor, periodista, atravessar, que aún seguimos atravessando esse momento, que é o momento COVID? Pergunto por tu processo de criação. Pues fue curioso, fue dual. Por un lado, fue un momento, vivimos siempre unas vidas muy apresuradas y siempre vamos con el tiempo justo, mejor que con el tiempo justo sin tiempo, ¿no? Y vamos resolviendo casi en el día a día. Entonces, a mí, por un lado, sobre todo el tiempo de encierro obligatorio, de estar en casa, me sirvió para tener tiempo para dedicarle a proyectos que en el día a día no me daba tiempo y poder mirarlos con un poco más de, trabajar en ellos con un poco más de dedicación y de paciencia. Y por ese lado fue bueno lo que me pasó. Probablemente este proyecto que mencionabas, Turismo Interior, no se habría materializado. Era un proyecto que yo llevaba ya desarrollando durante un año, pero nunca terminaba de culminarlo. Y probablemente Turismo Interior se terminó porque tuve tiempo y decidí gastar ese tiempo que cuando todo se paró nos colocó en ese vacío, ¿no? De a qué dedico mi tiempo cuando tengo que estar encerrado en casa. Entonces, por ese lado fue fructífero. Después, a nivel personal, fue difícil, sobre todo porque mi madre tiene Alzheimer y entonces fue una situación compleja por su enfermedad, por la dificultad de estar con ella, pero ella es dependiente. Entonces, digamos que todo lo que provocó a nivel social yo lo viví inevitablemente vinculado a ese asunto personal, ¿no? Y es verdad que yo incluso hoy me costaría un poco, creo que ha sido como algo tan raro que casi que aún hoy me cuesta nombrarlo y terminar de articularlo. Sí, porque hay algo, incluso cuando comentábamos un poco antes de empezar la charla, ¿no? Cómo está afectando eso, cómo ha afectado durante el proceso durante este tiempo a la escena, con todo eso, con todo el boom del streaming y casi que aún me cuesta trabajo, aún creo que todavía no lo tengo como asimilado para poder tenerlo claro. Es cierto que yo había estrenado un espectáculo con una compañía de Sevilla, La Rara, que se llama Si yo fuera madre, que se estrenó en enero del año pasado, y recién estrenado, cuando empezábamos a tener un poco de movimiento de actuaciones, empezó la pandemia, y nosotros sí que hicimos una versión para Zoom,
que estrenamos creo que a principios de junio del año pasado, aproximadamente hace un año. Con lo cual sí que viví muy de primera mano ese reto de trasladar un material concebido para la escena, cómo de pronto encontrábamos una manera de contarlo a través de Zoom. Y sí que fue una experiencia muy gratificante, pero no, la verdad es que no tengo muy claro cuánto de eso a nivel general va a quedar, lo de la experiencia que haya tenido cada uno. Ni siquiera en mi experiencia personal tengo claro en el filtro del tiempo qué cosas van a permanecer y qué cosas eran coyunturales y estaban porque, bueno, porque era el momento los pedía, ¿no? Tu entrou sobre o tema do streaming, do Zoom. Há vozes, não? Muitíssimas vozes, não? Contra, são muito contundentes de que Zoom não é teatro, eu me gosto de chamar de escenificação, aqui na rede, na pantalla. Pero é um fenômeno curioso, porque o teatro não, o boom ou a revolução da tecnológica tuvo seu início há 30 anos, ou mais de 30 anos, como redes sociais, por exemplo. Pero rapidamente o teatro, com a pandemia, rapidamente esse labor, esse arte que estava tão lejos há 30 anos desse movimento, entra sube com muita facilidade esse carro. Tu acaba de comentar, não, que não acaba de assimilar, não? Somos, no que somos da mesma geração, somos migrantes, não, de las redes sociais, não somos nativos das redes sociais, não? E seguramente os alunos, sim, os alunos são nativos das redes sociais. Dentro como foi essa experiência de ter um espetáculo, não, que é o Se Eu For a Madre, que está concebido estruturado para um teatro, estrutura convencional, e de golpe ter que subir as redes sociais? Como foi esse processo para uma pessoa que no es nativa? Bueno, fue curioso. Nosotros, o sea, el colectivo La Rara son 2 actrices, Rocío Oces y Julia Moyano, y ambas acababan o sea, cuando acababan de tener un hijo cada una, un hijo y otro una hija, y las dos, por separado, sin conocerse entre ellas, me propusieron hacer algo durante la crianza. O sea, ellas de pronto sabían que iban a tener que parar su vida profesional y me propusieron cada una por su cuenta hacerlo. Y entonces yo lo que les propuse a partir de sus propuestas cruzadas era hacer un espectáculo con sus bebés en escena y trabajando sobre, de alguna manera, una obra autoficcional, la hemos llamado autoficción colectiva, porque intentamos generar como un relato desde el nosotras, la historia de ellas dos y también mi historia con ellas. Entonces, digamos que la premisa un poco de la obra para la escena era llevar la vida privada de ambas al escenario. Digamos que ser un poco esas madres en crianza que siempre están fuera de la escena, que se convirtieran en ocupas del escenario y permanecieran en él, ¿no? Cuando llegó el momento de hacer la traducción para Zoom, que fue para la red que nosotros lo hicimos, contamos con Alex Peña, que es un artista sevillano, que últimamente está trabajando, es artista invitado de La Abadía, y él está desarrollando mucho un trabajo justamente en los límites del drama, y trabaja mucho con la tecnología, y decidimos llamarlo un poco por eso. Lo que es cierto es que lo que en principio iba a ser un proceso de un par de semanas de trabajo para adaptar el material original a Zoom, se convirtieron en 6 semanas, porque lo que descubrimos muy pronto era que no había una traducción literal, que tendríamos que inventar a partir del material original, pero inventar una pieza nueva. Entonces, jugamos mucho con Zoom como al final es utilizarlo como un escenario y ver cuáles son las cosas que te permite Zoom que no te permitiría un escenario. Al final es buscar como la particularidad de cada lenguaje e intentar, en vez de la misma manera que yo le cuento muchas veces a los alumnos, que en el teatro no podemos estar
quejándonos de las cosas que no podemos hacer, que sí podría hacer el cine, sino que tenemos que intentar buscar qué es lo que nosotros podemos hacer en teatro, que solo se puede hacer en teatro, en el escenario. Intentamos hacer algo parecido con el Zoom. Y en este caso fue de la misma manera que el viaje de ida había sido llevar las vidas privadas al escenario, aquí fue como la premisa contraria, llevar el escenario a nuestras casas. Y ese fue como el reto. A niveles más y como más concretos, lo que mezclamos mucho vídeos, aparte de intervenciones directas nuestras a cámara, utilizábamos muchos vídeos, algunos grabados en directo, o sea, realizados en directo y otros que habíamos grabado previamente. Porque lo que sí es cierto es que al final una pantalla no deja de ser una pantalla. Y si tú haces una traducción literal en la que te haces un diálogo entre personajes, eso se sostiene durante poco tiempo. Hay un momento en que el público se desconecta porque no es el mismo medio, ¿no? Tú, estávamos comentando antes de empezamos a gravar de que había una expectativa uma grande expectativa com a abertura das salas durante a pandemia sobre que tipo de propostas cênicas, que tipo de dramaturgia estaríamos, as salas estariam passando, compartilhando ao público, não ao espectador. Havia uma perspectiva de que muitas das obras seriam sobre o confinamento, sobre a pandemia, não? Hago essa introdução para saber, para te perguntar se esta proposta turismo interior nasce durante a pandemia ou já era um projeto que tu havia empezado antes. Un proyecto que había empezado antes, pero que curiosamente, y estaba diseñado ya antes como turismo interior, pretende como jugar a una autoficción extrema, como una exhibición casi pornográfica de mi intimidad, a la vez que utiliza los dispositivos habituales, las narrativas habituales del turismo, ¿no? Las rutas turísticas, las visitas guiadas, visitas a casas museos. Entonces, como había muchas escenas que por la propia naturaleza del proyecto tenían mucho más sentido en la calle que en un espacio interior, como que ya estaba en el propio proyecto algo que después vino bien con la pandemia. Pero no fue, fue casual la mezcla entre las dos cosas. Lo que sí es verdad, lo que te decía, ¿no? Que sí que creo que hubo un tiempo de desarrollo, de reflexión del proyecto en el que sí que se nota, y supongo que de alguna manera traslucirá, el encierro. O sea, que yo me pasé mucho tiempo escribiendo ese proyecto y diseñándolo encerrado en casa, ¿no? Pero fíjate, cuando decía lo de si iba a haber, bueno, que esperábamos obras en las que la pandemia fuera un tema que aparece. Yo he estado ahora de jurado de un premio y me he tenido que leer muchas obras originales. Y curiosamente, claro que hay piezas que hacen referencia directa a la pandemia, pero las que más me han interesado son aquellas en las que la pandemia se adivina la herida de la pandemia, pero no es tan explícito en los contenidos. O sea, pienso en la pieza que ha ganado, por ejemplo, el concurso en el que yo estaba de jurado, en el que tú puedes entender que hay algo autobiográfico de alguien en crisis y que eso se trasluce en el personaje central de la obra, pero en ningún momento se nombra la pandemia como tal. Entonces creo que quizá, como te decía antes, para hablar de la pandemia necesitemos un poco más de tiempo. Suele ocurrir, ¿no?, con los grandes asuntos que de alguna manera afectan al presente, que a no ser que sea alguien, o sea, estoy pensando, por ejemplo, ahora en la pieza que hizo, que creo que estrenó en Barcelona, en el Grec, de hecho, Sergio Blanco, sobre la COVID, que creo que fue bastante lúcido para poder hablar ya del asunto en el mismo momento en que está pasando. Pero creo que en la mayoría de los casos necesitaremos probablemente un tiempo para que eso que se cuenta sobre la pandemia escape a la anécdota, que es un poco el peligro muchas veces cuando estamos muy cerca del acontecimiento histórico, ¿no? Sí, o Sergio trabajó con profesionales de la sanidad pública aquí de Cataluña. Sí, yo lo vi es que estuvieron después trasladó el mismo proyecto a Cádiz, estuvo el año pasado en el FIT de Cádiz, vale. Y entonces, bueno, digamos que volvió a hacer un proceso de trabajo parecido con profesionales sanitarios de Cádiz, y yo vi la pieza en el Falla.
Y era muy lúcida, ¿eh? La verdad es que estaba muy bien. Sim, autoficção, creio que antes dessa aparição tão potente de Sérgio Blanco com sua proposta de teatro autoficção, não, não sei se esse segmento, esta linha de dramaturgia não tinha muita evidência, não estava em pauta, podemos dizer assim. Tu comenta sobre tua experiência de turismo interior, sobre adentrar em tua vida personal, se não me estou equivocado. Vivendo na sociedade atual nossa, com o fenômeno, primeiro, das redes sociais, Instagram, Twitter, e creio que o mais, talvez o mais, o que dá mais visibilidade, que nos desnuda, creio, dentro das redes sociais, é o Instagram. Não sei se, talvez é o que nos colocam todos com o culo e na ventana, não? Podemos dizer assim, não? A dramaturgia está acompanhando esse movimento social, não é volta atrás, não é marcha atrás. Não, antes teníamos la travessura, figuras famosos, não? Ou incluso algumas figuras de la farándula, alguma coisa assim, não? Agora teremos o fenômeno influencers. Eu vejo influencers que têm 24 milhões, 29 milhões de seguidores, mas que estrela como sei, Lady Gaga, por exemplo, ou Rihanna, não? E Leonardo DiCaprio e outras figuras, não? O teatro, de alguma maneira, a dramaturgia está conseguindo assimilar esse câmbio da sociedade e está conseguindo conduzir esse movimento à escena teatral? No lo sé, no tengo claro si... o sea, no sé muy bien por qué la autoficción de pronto en los últimos años se ha convertido en una tendencia dominante, ¿no? en la dramaturgia, al menos en España, que es la que yo controlo un poco más. Creo que tiene que ver con... Seguro que tiene algo que ver con eso, porque efectivamente hay una sobreexposición y una relativización de la intimidad, o sea, las barreras, como tú decías, respecto a qué es íntimo y qué se exhibe, se han diluido muchísimo. Pero yo creo que acompañando a esto hay un problema o hay un elemento que es la crisis de la ficción como forma de conocimiento. Me refiero a que hasta hace unos años, yo creo que en género narrativo, en la novela, por ejemplo, es algo que ha ocurrido antes, pero en teatro, en realidad, es la última década cuando la ficción ha dejado de ser una herramienta de conocimiento de la realidad. Parece como que no tiene fuerza suficiente, y la autoficción, es decir, el hecho de poner o jugar al menos con la ambigüedad entre cuánto hay de verdad y de mentira en lo que se cuenta, es una garantía casi, o es algo que le da más fuerza a aquello que se cuenta. Me parece de todas formas que también tiene que ver con otra corriente que se está desarrollando mucho en los últimos años, que es el teatro documental. Al final hay algo que tiene que ver con eso, con la crisis de la ficción. De todas formas, claro, eso es como un planteamiento así como general, llevándolo a mí, porque al final cada uno lo... En mi caso, en realidad, parte... el trabajo con lo autobiográfico es un trabajo con el que yo me he relacionado siempre, es decir, todas mis piezas, no todas, pero la mayor parte de mis piezas tienen un sustrato autobiográfico, y creo que nos pasa a todos, ¿no? Y a todas. Pero es cierto que en la pieza esta que te contaba de Si yo fuera madre, fue la primera vez en que había una autoficción explícita. Y fue así porque las dos actrices que me propusieron inventar algo juntos habían sido parejas mías en otro momento de mi vida,
y con las dos en algún momento nos planteamos la posibilidad de tener hijos. Entonces, de pronto, el asunto de la paternidad y de la maternidad estaba como, me parecía que estaba tan presente que estaba bien hacerlo explícito. Entonces yo creo que en esa pieza fue la primera pieza en la que yo empecé a desarrollar una manera de acercarme a lo autoficcional. Y en Turismo Interior, lo que me interesaba justamente, me puse a mí como elemento central, porque era el que tenía más cerca, pero lo que me interesaba fundamentalmente es jugar a convertir en atracción turística y en monumento y en darle como importancia histórica a la vida cotidiana. Por eso es jugando con el turismo. Entonces, digamos que en ese caso, el hecho de que fuera yo era lo menos importante. De hecho, el turismo interior que se hizo aquí en Sevilla en diciembre del año pasado, cuando sale fuera, no son mis historias las que se cuentan en otras ciudades, sino que son historias de la gente que vive en esas ciudades. Por eso creo que Si yo fuera madre sí que el mecanismo autoficcional era como más nuclear en la pieza. Sin embargo, en Turismo Interior creo que estaba más vinculado, bueno, a que yo era el dramaturgo y también el intérprete de las piezas. Entonces era mucho más fácil jugar con elementos de mi vida. Quando tu comentava sobre a crise da ficção, vivemos uma crise da ficção ou vivemos na autocensura? Sempre tem uma frase que me gusta que é o teatro ha comprado uma moral que não é de sua competência, que não lhe compete. Existe realmente uma crise ou de la ficção ou vivemos uma autocensura? Es un gran tema. Yo, el siguiente proyecto con el que ando liado, que estrenaré el año que viene, se llama El final del simulacro y curiosamente se interroga un poco sobre ese asunto, ¿no? Uh-huh. Claro, es que es un gran asunto. Creo que estamos viviendo un momento en el que yo una cosa que me planteo mucho con si yo fuera madre, lo utilizo porque los ejemplos siempre creo que ayudan más. Si yo fuera madre era una pieza de reivindicación de la crianza y de no llevar esa problemática de la crianza, no esconderla en lo privado, sino que también hay una parte que es responsabilidad social. Y es una pieza con la que todo el discurso ideológico de esa pieza yo lo comparto. Pero lo que detecté cuando la pieza se estrenó es que nadie se sentía cuestionado. ¿Por qué? Porque el público que va a ver una pieza como esa en los circuitos en los que estos espectáculos se mueven, ya está de acuerdo con eso. Entonces, a veces terminaba la función y decía, bueno, aquí en realidad no ha pasado nada. Ha pasado que nos hemos reafirmado un montón de gente en nuestros propios valores y ya está. Entonces, creo que hay algo, por lo menos a mí me interesa en este sentido, de pensar a qué público concretamente nos dirigimos y ponernos en conflicto con ese público, más allá de halagarlo. Y como tú dices, es verdad que yo creo que ahora mismo estamos viviendo un momento en que la ideología está sustituyendo al pensamiento. Creo que es algo bastante peligroso. Y el teatro está comprando mucho esa ideología. Ideología que son eslóganes en los que todo el mundo coincidimos, pero que en realidad corren muy rápido el peligro de quedarse vacíos. Y creo que en ese sentido ibas tú un poco hablando de que el teatro está comprando una moral que no le pertenece, que no le corresponde, ¿no? Eu pensava porque tem uma sensação das vezes que a autoficção, ela de alguma maneira ele alarga um pouco esse regodeio dessa sociedade contemporânea, nossa sociedade hiperativa e que vive há décadas em uma crise existencial. O teatro, creio que o teatro nos últimos 30 anos conta essa crise existencial dessa sociedade classe média aburrida, que narcisista,
não? E creio que de alguma maneira a autoficção consegue dar mais oxígeno a esse teatro, não? Porque penso, é difícil, creio que posso contar em uma mão quantas vezes he visto um espetáculo de teatro contemporâneo de nossa geração, onde, por exemplo, retrata as prostitutas ou os travestis aqui do campo do Barça, não? Porque é tabu, não? A sociedade não quer saber da história dessas pessoas, não? Aunque vivemos num momento onde o tema de identidade de gênero e a visibilidade trans está, não sei se de moda, pero a uma sociedade tem muita resistência. Temos uma parte da sociedade que vive em situações muito complicadas, que são reais, pero que por essa moral que não é competência do teatro, de alguma maneira frena qualquer dramaturgo, criador, de trazer essas histórias para a cena e outras muitas histórias, não? De nossa sociedade, ou quando entramos dentro da oscuridade de nossa sexualidade ou religioso. Por isso pergunto que muitas coisas que o teatro, a dramaturgia evitam tocar. Então, por isso, creio que não existe uma crise da ficção. Eu creio que existe uma limitação aí, quartos escuros, onde alguns têm resistência a entrar, lugares escuros nosso humano, para contar, criar novas histórias, não? Pero creio que a pandemia colocou isso bastante em evidência. Eu colocava antes sobre o tema de começar esse projeto Turismo Interior dentro da pandemia, e me recordei aqui em uma charla com Javier Daut sobre quando Shakespeare escreveu o Rei Lear em 1603, que foi quando a peste matou uma gente, a metade da população de Londres, não? E na obra de Shakespeare não aparece nenhuma referência sobre isso. Claro. Y sí, sigue ya te actual. digo, yo ya te digo que cuando a mí me gusta mucho ser jurado de concursos porque te da la posibilidad de, bueno, de ver en qué anda la gente, ¿no? Y ya te digo que mi experiencia como jurado era eso, que al final la palabra que se me viene es como que las obras que más interesantes son las que han sublimado esa experiencia y la han llevado a otro sitio más que hace un reflejo inmediato, que bueno, las piezas que lo hacían quedaban un poco eso, anecdóticas, ¿no? Decías, bueno, sí, me estás contando lo mismo que yo he vivido, ¿no? De todas formas, respecto a lo que decías de eso, ¿no? De la apertura a otros temas y a otras realidades, es verdad, yo es algo, y conecta igual con algo que hablábamos también antes de empezar a grabar, que es con mi formación de periodista, que yo nunca he ejercido, bueno, en los últimos años he hecho algo de periodismo cultural vinculado al teatro, pero yo estudié periodismo, pero en realidad mi carrera siempre, desde antes de empezar a estudiar periodismo, ya estaba haciendo teatro y no me dediqué profesionalmente. Pero es verdad que en los últimos años cada vez me parece más importante el trabajo de campo y mirar la realidad más allá de mi realidad. Lo he hecho en turismo interior porque Turismo Interior fue una pieza que tuvo un apoyo del Banco de Proyectos del Ayuntamiento de Sevilla, que es un programa que subvenciona proyectos en desarrollo. Entonces eso nos ha permitido también una cierta, que a veces no es fácil, recursos económicos para tener un poco de tiempo. Y una de las cosas que hemos hecho es un trabajo de campo, de muchas entrevistas a gente hablando desde distintas perspectivas sobre lo turístico, que es uno de los elementos. Curiosamente, en la pandemia no, obviamente, porque todo se paró, pero es uno de los elementos fundamentales en la ciudad contemporánea. O sea, el impacto del turismo en las ciudades, cómo eso afecta a muchos niveles, desde el nivel laboral, que muchas veces la salida laboral de muchas ciudades del sur de Europa se convierte en ser acogedoras de turismo de otros lugares, es decir, desde la salida profesional hasta el diseño urbanístico de las ciudades, qué está pasando con los centros históricos que se están convirtiendo en parques temáticos al servicio del turismo. O sea, lo que intentamos con Turismo Interior, con este proyecto que hice a medias con Violeta Hernández, con mi cómplice en los últimos proyectos, era justamente
alimentar el proyecto más allá de ese ego narcisista burgués que es contar mi vida, ¿no? O sea, intentar que tuviera el mayor calado posible. Y justamente me acordaba de una pieza que me gustó mucho, que ahora no me acuerdo el director y dramaturgo, que la había aquí en Sevilla, que se llama Trans, y eran testimonios de personas trans, algunas operadas, otras no, y eran ellas quienes contaban. Y era una pieza preciosa porque efectivamente iba mucho más allá del puro eslogan de estar a favor o en contra de lo trans, y eran los propios cuerpos y las propias voces de esas personas, con una dramaturgia muy bien hilada, las que estaban colocando delante de nosotros, del público, esa realidad, ¿no? Ah. Sí, sí, a mí, es verdad que en los últimos tiempos a mí cada vez me parece más importante lo que yo llamo trabajo de campo, que es cuando te metes en un tema, es realmente interrogar a la realidad de verdad sobre el tema, para tener cosas que contar, ¿no? Bueno, colocar a lupa sobre o turismo, não, do sul da Europa, transformaram, a Europa se transformou de alguma maneira em um grande museu, não, onde todos Claro. vêm visitar esse grande museu. Tem a ver, hemos vivido por em cima de nossas possibilidades, esta frase tão, podemos dizer, clássicas de alguns políticos de direita, é uma maneira também de falar de temas contemporâneos. A hora me veio a palavra, como tu comentava que era do periodismo, de que não havia exercido como periodista. Me dizem que os periodistas têm tendência a, quando escrevem teatro, de serem cronistas de sua época. Claro. Aí, porque são temas bastante próximos, tem que ver com a sociedade, com nosso entorno, não? Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Qué significa? Bueno, eso fue un proyecto. Mira, hubo unos encuentros de autores y autoras andaluces organizados, no sé, a partir del año 2017, y entonces yo fui invitado y participé en ellos. Y el primer año estuvo bien porque nos pusimos cara a mucha gente, bueno, compartimos un poco las problemáticas que tiene cada cual. Y yo pero el segundo año empezó a parecerme aburrido, porque aquello consistía en quejarnos de lo mal que estábamos. Y yo decía, bien, pero si nosotros, o sea, está bien, si nos juntamos dramaturgos y dramaturgas a quejarnos de lo mal que estamos, esto es absolutamente estéril. Entonces, hacemos dos cosas. O nos encadenamos en la puerta de los políticos para exigir cosas que nos parecen necesarias, eso es una cosa que podemos hacer, y otra cosa que podemos hacer es juntarnos para que se conviertan en realidad, en la medida de nuestros recursos y nuestras posibilidades, esas cosas que queremos que pasen. Entonces yo, a partir un poco de esa reflexión que hice en el segundo encuentro, dije, vale, ¿yo qué quiero que pase? Bueno, quiero que pasen muchas cosas, pero una cosa que quiero que pase es que la gente de distintas generaciones, de distintos estilos de dramaturgia, se mezclen entre ellas para que aprendamos unos de otros, para aumentar el conocimiento colectivo, y que a la vez nos acerquemos a los intérpretes, es decir, a la escena, porque como hablábamos antes de empezar a grabar, muchas veces la gente que está escribiendo para la escena y la gente que está haciendo cosas para la escena no están muy juntos. Igual en Barcelona creo que hay más relación, porque durante años se ha fomentado más la escritura y la dramaturgia contemporánea. Aquí en Andalucía, por ejemplo, hay mucho divorcio entre uno y otro. Se ha trabajado normalmente con textos clásicos o a partir de improvisaciones que la gente más o menos estructuraba, entonces había mucho divorcio. Entonces me parecía importante vincular también a la escena con la gente que escribe para la escena y además, a ser posible, traer nuevos públicos. Entonces, con todo ese ambicioso planteamiento en la cabeza, yo cogí y le di la vuelta a la frase de los políticos y entonces dije, vale, no, nosotros no hemos vivido por encima, sino por debajo de nuestras posibilidades. Porque como hemos estado aislados, hemos sido menos de lo que podemos ser. Creo que si nos juntamos podemos hacer más cosas. Entonces lo que hice fue plantear un juego en el que yo daba unas reglas al estilo Sanchi Sinisterra, unas reglas como muy básicas de estructura,
y generábamos como unos sorteos en los que se crean compañías efímeras y la gente tiene que escribir una pieza en 24 horas y en otras 24 horas la ensaya y al final de esas 24 horas se ponen a público. Entonces, lo que ha ocurrido con eso es que efectivamente se ha conseguido, como los sorteos son por sorteo, son por azar, no se junta la gente con la que suele trabajar, sino que te obliga a trabajar con otra gente, y el hecho de trabajar contrarreloj en piezas que no tienen una responsabilidad artística grande, porque desde el principio se plantea que es un juego, al público se le explica cómo ha sido todo el proceso, permite que la gente se arriesgue a hacer cosas que igual en una pieza convencional o con otro tipo de formato no haría. Y bueno, se han hecho 3 ediciones, el año pasado con la pandemia no lo hicimos porque era muy difícil, y lo que hemos conseguido, las 2 primeras ediciones fueron, digamos, muy outsider, muy de guerrilla, y ya en la tercera edición Fundación EPAE apoyó económicamente y Fundación AIGE, y entonces hicimos en la última edición, el 19, algo como romántico, que es que todo el mundo cobró por su trabajo. Una cosa que está muy bien que ocurra, ¿no? Y este año volvemos a hacer una edición en septiembre, y bueno, la idea sigue siendo crecer un poco en esa línea. Y lo que yo hago, o sea, para mí sí que es un proyecto dramatúrgico, porque en realidad lo que yo he hecho es, aparte de la dramaturgia, de la estructura, de las reglas un poco, de las instrucciones que doy para que hagan las piezas, también en realidad lo que me he inventado es una dramaturgia para que ocurra algo en la realidad, que también en el fondo es de lo que se trata, ¿no? De inventar cosas que se traduzcan en cosas reales. Y en este caso, más o menos, va para adelante el proyecto. Comentando sobre a estrutura de la dramaturgia, ¿tú crees que com a pandemia ela abre debate, uma reflexão sobre a necessidade de uma renovação ao teatro, de a maneira de fazer teatro? Tu comentava agora mesmo que encontros, bueno, eu creio que isto é general, não? Encontros de nosso coletivo sempre há muitas queixas, não? A pandemia de alguma maneira ha colocado, não sei se manifesta, porque já venimos discutindo isso há muitos anos, de alguma maneira a pandemia ela pide debate mais urgente sobre cambios. Sí, mira, no lo sé, ya te digo que es que como lo de la pandemia me cuesta saber hasta qué punto. Yo no tengo muy claro cuánto. Tengo un poco la sensación de que cuando pasen unos meses de la pandemia se va a diluir bastante. Eso, pero es una sensación, no lo tengo muy claro. Lo que sí creo que han pasado algunas cosas que de algún modo van a quedar. Creo que, como tú decías, hay una relación con la tecnología que ha cambiado. Sí, creo que todo el mundo en la pandemia más o menos nos hemos visto obligados a relacionarnos con la tecnología de otra forma, y algo tan simple como esta videollamada que tú y yo estamos teniendo, antes de la pandemia era algo muy extraño para el público y ahora se ha convertido en algo cotidiano. No sé cómo se va a traslucir eso en la escena, pero de alguna manera se va a traslucir, porque al fin y al cabo la escena no es otra cosa que el reflejo de lo que ocurre fuera de ella. En cuanto a la renovación de lenguajes, hay una cosa que sí a mí me ha parecido importante. Mira, yo cuando hicimos la experiencia del Si yo fuera madre virtual, me encargaron en las puertas del drama una revista que edita online la Asociación de Autores y Autoras de Teatro. Hicieron la pregunta esta sobre el teatro online, ¿no? La famosa pregunta de si es teatro o no es teatro. Entonces yo, más allá de si es teatro o no, que no me parece tan importante, lo que sí me pareció como muy importante durante la pandemia es que al final la esencia para mí de lo teatral es el encuentro de lo colectivo y en lo colectivo. Entonces, me parece más importante, también en la pandemia, porque coyunturalmente era así, pero me parece más importante que lo que cumpla esa función me interesa más que si es teatro puro o no lo es, con la presencialidad o no. Y yo ponía en el artículo un ejemplo que te traigo ahora porque es muy simple, pero me parece importante. Yo prefiero un reloj que no parece un reloj, pero que me da la hora, que un precioso reloj parado, ¿sabes? Entonces, al final, creo que el teatro por Zoom, o como lo queramos, o teatro transmedia, o como, en fin, la nomenclatura que se le está intentando dar,
o con la que se está nombrando en estos tiempos, lo que supuso fue el reflejo de esa necesidad de encontrarse en lo colectivo. Y para mí, al menos mientras ha durado la pandemia, ha merecido la pena, porque es una manera también que la gente de teatro, creo que somos especialistas, en trabajar desde la necesidad más allá de los recursos. Entonces, la gente de teatro creo que somos como el agua, que buscamos las grietas, nunca se sabe muy bien cómo, pero acabas encontrando la manera. Y creo que durante ese tiempo el Internet nos sirvió como forma para seguir celebrando ese encuentro en lo colectivo. Sí que creo que, como te decía, hay que ser consciente de qué lenguaje es y por tanto no puedes trasladar directamente un lenguaje a otro. Por eso, por supuesto, el teatro en streaming yo lo puedo ver con gusto, pero creo que en el teatro en streaming no hay una reflexión sobre cómo es el nuevo lenguaje y por tanto cómo afecta eso al material original. No suele haberla, ¿no? ¿Sabes? É uma coisa que discutimos bastante durante a pandemia. Em países como a Argentina, um exemplo, as salas, as pequenas salas funcionam também como escola de teatro. E esses autores, esses dramaturgos e diretores que também são os que levam essa, podemos chamar de gestores dessas salas, criaram um coletivo muito importante que, em princípio, tocava a cidade de Buenos Aires, depois foi ampliando por el país. Aqui, uma das coisas que em Catalunha temos é o coletivo, que são as 80 e... não sei se todas estão em funcionamento, mas em princípio são um pouco mais de 80 companhias independentes, sobre a classe. Não temos um problema de classe dentro de nosso coletivo teatral, nosso setor, que estão um pequeno clube que estão dentro das salas oficiais, que deveriam ser cozinha do teatro, experimentação, como Off-Broadway, por exemplo. Não? Aqui temos o Liura e temos outra, o Nacional. Seguramente Sevilha deve ter outras salas, Madrid outras. E depois estão as companhias, que são os laboratórios e as cozinhas. Algumas conseguem ter um largo caminho, durar durante alguns anos ou muitos anos, outras têm duração de 3, 4, 5 anos, que são os que estão os piores contemplados. Não? Pero, por outro lado, todos querem ser parte desse clube, e é muito difícil ser parte desse pequeno clube, que é um clube privilegiado, não uma elite do teatro. Não? E aqui colocamos nossa reflexão, porque esse clube, de alguma maneira, a pandemia ha colocado esse clube, ha questionado a qualidade do labor desse clube. Esse assim como tu colocou o tema do streaming, houve coisas que toca bastante ao nosso âmbito, não, de trabalho, não? Tu vê, não sei se em Sevilha, não se funciona como aqui em Catalunha, não? Esse clube em Sevilha, ele sigue tendo uma hegemonia, que eu creio que aqui essa hegemonia está com a pandemia está tocada, esta hegemonia. Bueno, la situación de Sevilla, bueno, primero hay una cosa que es que todo centro tiene, o sea, toda periferia tiene un centro y todo centro de esa periferia tiene otra vez otro centro y a veces es un lío, ¿no? Al final es cómo funcionan los mecanismos del poder y cómo se concentra el poder. Exactamente. De todas formas, y decía esto porque Sevilla es privilegiada dentro de Andalucía, es decir, que en Sevilla, respecto a Madrid o Barcelona, puede tener muchas carencias o hay muchas cosas que no tenemos, pero sin embargo desde otros sitios de Andalucía se mira a Sevilla con envidia porque... Exacto. A ver, en Sevilla, o sea, en Andalucía no hay un centro público de teatro desde hace muchos años, o sea, fue desmantelado el Centro Andaluz de Teatro, que se funda en los 80,
a partir del año 2007-2008 empieza a dejarse morir lentamente hasta que efectivamente se ha conseguido. Y curiosamente, toda la profesión independiente de algún modo se alegraba de que ese centro público desapareciera. Pero lo que ha ocurrido, porque esa escena independiente contaba con que ese dinero que se gastaba en el centro público se iba a gastar en la escena independiente. No ocurrió esto, con lo cual al final ni tenemos el centro público ni se ha ganado más dinero en la escena independiente. De todas formas, la escena independiente andaluza no está muy articulada empresarialmente, no hay compañías demasiado sólidas, hay algunas, no es que no haya, pero ya la crisis anterior, en Andalucía sí que había más o menos hasta el año 2008, había más o menos una estructura de compañía con unos circuitos de distribución razonables y que, bueno, que había bastante gente viviendo del teatro. Pero ya la crisis de 2008 fue terrible, o sea, aquí los recortes ya fueron muy, muy grandes y prácticamente incluso compañías históricas tipo La Cuadra de Salvador Tábora o los Uhlen Spiegel, o sea, compañías de mucha trayectoria desaparecieron, se cerraron directamente. Entonces quedan pocas compañías estables de verdad, o sea, que tengan un elenco más o menos estable y que tú puedas, ¿sabes? Que no es que sea una marca que de vez en cuando aparece y hace un espectáculo, sino con una cierta continuidad. Yo, de todas formas, siempre es muy difícil encontrar los colectivos. Yo recuerdo que en una época había una plataforma de las artes escénicas andaluza que aunaba, digamos, pretendía aunar a los distintos colectivos dentro del sector escénico. Y yo tenía muchas veces, yo siempre les decía, vale, podemos discutir, vamos a estar de acuerdo todo el mundo en que queremos más presupuesto para las artes escénicas, más presupuesto público, por supuesto. Pero del que hay, tenemos que llegar a un pacto de mínimo de porcentaje. Porque yo iba representando autores y autoras y lo que ocurría es que autores y autoras nunca aparecían. Entonces yo decía, vale, me da igual el porcentaje que decidamos, es un 5% para autoría. Vale, ahora cuando vayamos a pelear con la Junta de Andalucía, tenemos que pelear que ese 5% vaya para autoría. Y esto es un poco, creo que de alguna manera tiene que ver con lo que tú dices, que al final parece que se pelea, pero que hay una serie de cosas inamovibles y que cuando llaman a otros colectivos a sumarse, parece que lo hacen para tener más fuerza a ellos en su reivindicación. Y no, para eso no. O sea, tenemos que intentar, en la medida de lo posible, generar un trabajo un poco más horizontal y una desconcentración de los poderes, porque efectivamente en todos lados, con más o menos privilegio, con más o menos recursos, acaba habiendo una gente que acapara recursos públicos y no necesariamente, o sea, y los acaparan con mucha estabilidad, con lo cual, como tú dices, acaban funcionando como tapón de otro montón de propuestas, lenguajes, y acaban parando un poco el asunto, ¿no? E a pandemia também impacta de maneira muito importante também dentro do nosso setor, que Claro. aqui já empieza a desaparecer companhias, colegas que deixam a profissão. Isso eu creio que é um fracasso para o teatro quando colegas deixam a profissão e quando companhias desaparecem. É um grande fracasso. Claro, aquí en Andalucía efectivamente ha habido mucha gente que lo ha pasado muy mal y que se ha bajado del carro, pero porque ya te decía que aquí la precariedad era muy grande antes. Entonces, claro, a un sector tan debilitado le viene un revés como la pandemia y mucha gente es que no se sostiene. No se sostiene. A cambio, tenemos la suerte de que estamos tan acostumbrados a la crisis que creo que hay una... Yo digo muchas veces que aquí vivimos del menudeo, como de la droga, pero del teatro. O sea, que no tienes proyectos chiquititos, ¿no? Y con muchas cosas pequeñas vamos más o menos tirando, ¿no? Entonces, quizás por eso ha habido como una cierta capacidad de aguantar. Pero es verdad que hay mucha gente que lo ha pasado mal y, como tú dices, mucha gente que se ha bajado del carro y eso sí, como tú dices, siempre es un fracaso, ¿no? Tu comentava sobre as companhias, quando não podemos, quando hablamos de companhias também, hablamos de Lorca também, que tinha sua própria companhia. De que maneira a obra de Lorca, La Yerma, Sí. de alguma maneira provocou a criação de ter um hijo ou ter um ramo de rosas?
Ese proyecto parte de una escuela pública de formación cultural en Andalucía, que en realidad cuando desaparece aquí el Centro Andaluz de Teatro y el Instituto del Teatro de Sevilla, que era un referente en muchos sentidos, que utilizaba el Instituto del Teatro de Barcelona como referente, y se generó aquí en Sevilla una escuela de teatro con mucho prestigio y que traía además profesionales de fuera de mucho nivel, había cosas muy interesantes. Entonces, no solo el Centro Andaluz de Teatro se desmantela, sino también el Instituto del Teatro. Y como compensación, se quedó una escuela que se llamó Escénica, que en su momento dirigió José Carlos Plaza, y que en vez de ser una escuela de formación continua, era como cursos específicos para profesionales. Bueno, eso más allá de la valoración de que fuera el sustituto del Instituto del Teatro, tuvo su tiempo en el que, de hecho, muchos profesionales, muchos intérpretes sobre todo, se bajaban de Madrid a Sevilla porque aquí los cursos eran más baratos. Y daban profesores así con mucho prestigio, venían a Sevilla y era más barato, entonces venían la gente de aquí. Y de esa escénica quedó la Escuela Pública de Formación Cultural, que fue como el último, como un navío a la deriva, ¿sabes? Y yo estuve dando clases, como siempre, en los navíos a la deriva es cuando me llaman a mí. Y entonces hubo un año que me propusieron un taller que era taller y montaje de espectáculos. Entonces yo propuse trabajar a partir de Lorca y ver qué generábamos a partir de eso. Y entonces a mí me apetecía mucho volver la mirada a Yerma. Me parece que es una pieza... bueno, Lorca tiene una cosa que Lorca está secuestrado por lo lorquiano. Creo que en España en general y en Andalucía en particular, ¿no? Entonces se ha generado como un imaginario que parece que es el lorquiano y parece que es la única manera de afrontar una puesta en escena de Lorca. Y a mí una de las cosas que más me apetecía era, pues eso, escaparme de ese imaginario rural, atávico, vestidos negros. Y me parecía que Yerma era un muy buen camino, porque Yerma, al fin y al cabo, es una tragedia de la esterilidad. Y ahora mismo, por motivos distintos a los que planteaba Yerma, la pieza de Lorca, estamos viviendo que muchas mujeres quieren ser madres a una edad avanzada y todos los conflictos que eso supone, ¿no? Y toda la frustración que acarrea. Entonces, lo que intenté plantear es una pieza en la que se actualizaba, intentando, por el tipo de proyecto que era, intenté tocarlo lo menos posible el texto de Lorca, pero sí que intenté convertirlo en una tragedia urbana contemporánea. O sea, cómo es una tía que no es joven, ya no es tan joven, y que quiere tener descendencia y no puede. Entonces, intentar seguir más o menos la estructura de la pieza de Lorca, pero intentando eso, quitarle esta cosa como rural, años 30 y tal. Fue una experiencia chula. Ele é universal e muito atual, porque a nossa geração especificamente, ou um pouco a geração maior a nossa, são de homens e mulheres que deixaram para ter filhos depois de uma vida laboral mais consolidada Claro. E há um debate interessante porque não sei se tu has contemplado que é a inseminação, que é o ventre de alquiler, de que tanto homens como mulheres que buscam ter filho independente ou não, de maneira independente ou não, estão buscando por estas vias e estão generando grandes debates. Sí. Eu creio que Yerma, de alguma maneira, se conecta com essa realidade. Claro, o sea, yo creo que ya te digo, la intervención dramatúrgica que hice no fue demasiado agresiva sobre el texto original de Lorca por el tipo de proyecto en el que estaba. Pero yo confío en que de alguna manera estaban latiendo todos esos conflictos que efectivamente están en nuestra cercanía. O sea, yo recuerdo una de las cosas que incluí, por ejemplo, en la pieza, es que investigando un poco sobre el asunto, las clínicas de fertilidad privadas le recetan a las mujeres, esto igual te estoy hablando hace 3-4 años, pero recetaban productos para hormonación que no estaban homologados en España y tenían que comprarlos por internet de Polonia. Con lo cual, de pronto, tú te estabas metiendo en el cuerpo algo
que se supone que la clínica de fertilidad te estaba asegurando, pero que en España no se vendía, aparte de que son carísimos los tratamientos. Entonces, bueno, yo por ejemplo lo que sí hice fue cuando todo lo que, o sea, toda la parte de Yerma, del conjuro, cuando Yerma va a la bruja esta que la lleva al cementerio para hacerle el conjuro de fertilidad, en este caso era una especie de camella que le estaba vendiendo hormonas ilegales, pero que le aseguraba que iba a conseguir el embarazo, ¿no? O sea, lo que intenté generar eso como traer a referentes contemporáneos lo que en la pieza de Lorca son referentes rurales. David, por ser andaluz, tu tienes más facilidad de dirigir un espetáculo de flamenco, ¿o no? No lo sé. Mi relación con el flamenco empezó antes personal que profesionalmente. O sea, yo me convertí en aficionado al flamenco con 15, 16 años. Empezó, o sea, en el momento en que empiezas a definir tus gustos musicales, yo de pronto, por algún motivo, que creo que tiene que ver un poco con ser andaluz, pero creo que por otro lado tiene que ver también con algo que a mí me interesó. Entonces yo me aficioné al flamenco. Y de hecho yo... ¿El qué? Pero flamenco puro, porque hubo, aquí en España hubo, no sé si fue en los 80, esa fusión del flamenco con rock, que fue bastante importante, no Miguel Ríos y otros nombres importantes de la música. ¿No? Sí. Flamenco o esa fusión del flamenco con rock? Yo a los 16 años estaba escuchando flamenco de principios del siglo XX, o sea, droga dura. Droga dura, pura y Sí, sí, dura, pura y pura y dura. dura. Y fue bastante más tarde cuando yo participé como ayudante de dirección en un espectáculo de flamenco. Me llamó una directora con la que yo trabajaba entonces, Pepa Gamboa, me llamó de ayudante de dirección y a través de esa ayudante de dirección fue cuando empecé a trabajar con flamencos. No lo sé, yo ahora hace bastante tiempo que no trabajo con flamenco porque como director de escena, las condiciones de producción que determinan lo artístico muchísimo, las condiciones de producción y de ensayo de los espectáculos de flamenco, para mí se parecen casi más a la ópera que al teatro. Quiero decir, el mundo flamenco es un mundo, claro, que tiene un mercado internacional y aunque cada vez hay más intérpretes de fuera de Andalucía y de España, pero el grueso sigue estando en Andalucía y en el resto de España. Con lo cual es un mercado en el que sobre todo los músicos, tienen agendas muy apretadas, tienen sus cachés muy establecidos, con lo cual es muy difícil juntar a la gente para ensayar días seguidos. Con lo cual yo al principio me parecía muy divertido el reto de montar en 5 días, o sea, tener que tener muy claro un espectáculo y en 5 días tener que ponerlo en escena y al sexto se levantaba el telón y se estrenaba, pero como estuve como 7, 8 años haciéndolo, llegó un momento en que dije, ya me estoy repitiendo. O sea, claro, llega un momento en que como no puedes, como tú decías antes, necesitas laboratorio, necesitas ensayo-error. Entonces, como no había esa posibilidad, yo aprendí mucho con el flamenco, o sea, aprendía mucho sobre dramaturgia, porque claro, tienes que contar las historias, o las no historias, pero tienes que articular una dramaturgia cuando no tienes la palabra. Básicamente lo que ocurre son, porque los espectáculos que te piden dirección normalmente son espectáculos de baile, entonces básicamente con la danza tú tienes que contar una historia, pero hay muchas cosas que son intocables de esa danza, o sea que por supuesto que yo estoy encantado de lo que aprendí a trabajar en grandes teatros, que es verdad que muchas veces los espectáculos de compañías pequeñas te permiten trabajar en salas pequeñas y yo de pronto con flamenco pude trabajar en grandes teatros y el aprender a manejarte en esos grandes teatros y a poner en escena imaginando en grande, yo creo que me ha nutrido mucho como director de escena. Pero ya te digo que llegó un momento en que dije, hasta aquí. Creo que cada vez más la gente de flamenco está encontrando su discurso coreográfico y creo que es menos necesario. Creo que en un momento sí que eran gente que no tenía ni idea de los lenguajes teatral, entonces creo que sí que estaba bien, no sé si sea andaluz, pero al menos sí conocer un poco los mecanismos de los flamencos. Pero creo que ahora mismo, como los propios flamencos ya están muy acostumbrados a los teatros, creo que ya se puede establecer un diálogo con un director o directora de escena sin necesidad de que tenga un conocimiento específico sobre el flamenco.
Del mismo modo, como te decía, que un director de escena solvente te hace una puesta en escena de ópera, aunque no sea especialmente aficionado a la ópera. ¿Te gusta el fenómeno Rosalía? Sí, sí, me gusta. Sí, sí. Es- es- Sí, desde luego no me crea ningún conflicto. A ver, yo me sigo moviendo en ambiente de flamenco Ujú. y conozco toda la polémica que se levantó en su momento, incluso todos los debates en torno al apropiacionismo o no. Yo no los comparto, la verdad. A mí me Además parece que que, está llevando para o mundo, ¿no? claro, Toda a América Latina, Europa, Ásia, de alguma maneira, uma publicidade brutal, ¿no? E potente brutal. para o Fla. Sí, además te digo que yo creo que en muchas de las críticas hay bastante envidia, porque yo creo que justo lo que ya ha conseguido, que no es, o sea, ese salto a la internacionalidad, creo que es algo que bastantes flamencos intentaron y no consiguieron. Creo que, excepto Paco de Lucía, que de otra manera sí que consiguió expandirse a nivel internacional y ser conocido desde el flamenco, yo creo que pocos casos más. Porque ela é de uma geração muito interessante, que é essa geração de que não necessita uma grande produção para se ligar a muitos lugares. Ela quedou-se conhecida por internet, por YouTube. Que Claro. é um território onde o teatro tem muitíssima resistência. Os puristas têm muita resistência a esses territórios, não? Sí, y es verdad que, sí, fíjate, yo soy súper, o sea, creo que me queda mucho por aprender respecto a cómo difundir el trabajo y cómo encontrar maneras de traducir a esos lenguajes que están a la orden del día y que, como tú dices, son herramientas con una capacidad de inmediatez y de difusión increíbles, pero sí que creo, por ejemplo, a mí, las redes sociales me han servido mucho para definir mi identidad artística. Si Sim. yo las redes sociales, a partir de un cierto momento, empecé a entender que las redes sociales eran parte necesaria de este trabajo que somos como mini empresas cada uno, ¿no? En los que aparte de escribir obras de teatro, dirigirlas, interpretarlas, tienes que estar siendo tu propio manager para poder buscar trabajo, para poder difundir lo que haces tal. Y a mí, por ejemplo, encontrar en las redes sociales el contenido y la forma de traducir de publicitar de alguna manera mi trabajo, pero sin traicionar mi manera de mi personalidad, me ha servido mucho para eso, para definir mi identidad artística. Incluso, fíjate, sí que creo que hay algo, como tú decías, con turismo interior, que probablemente yo he jugado a veces a la ironía sobre la exhibición de mi intimidad en las redes sociales, siempre de un sitio irónico, y ahora que lo pienso hablando contigo, probablemente algo de eso queda en turismo interior, claro. Claro. Tu toca num tema bastante interessante que nós também discutimos muitíssimas vezes aqui e nas charlas, que de alguma maneira as redes sociais, comentava antes que esse clube de intocáveis do teatro estão de alguma maneira tocada com a pandemia. E uma das coisas interessantes é que creio que antes da pandemia as salas ou a cartelera e a crítica estava reduzida a 4, 5 nomes da dramaturgia. A rede social, de alguma maneira, democratiza, ela rompe com isso, ela dá mais visibilidade. E creio que os dramaturgos, os criadores que têm como se diz, consegue ousar, de alguma maneira, consegue desnudar-se do prejuízo e da resistência da rede, consegue, de alguma maneira, ir muito mais allá. Claro. Porque a crítica, ela não consegue dialogar com a geração com menos de 25 anos. Claro. A crítica está sempre enganchada a este clube, a este privilégio. E as redes sociais rompem completamente. Bom, no YouTube, falávamos de la Rosalía. Claro. Não? Isso é curioso, porque creio que há muito poucos, como o Veronese, que conseguem llenar as salas. E creio que as redes sociais, os criadores que conseguem dialogar com o espectador por aqui,
de alguma maneira, consegue atrair novos públicos para o teatro e assim uma publicidade de sua obra, de seu trabalho, não? Llegar a muito mais pessoas, não? Sí, claro, las redes sociales creo que, como casi siempre, todas las herramientas tienen como su lado luminoso y su lado oscuro, ¿no? Sim. Entonces, creo que en el lado, o sea, en lo positivo, efectivamente está esa capacidad de, por supuesto, tienes que saber manejarte en ella, Uhum. pero te permite efectivamente tener una repercusión impensable antes de las redes sociales, ¿no? Y como tú Claro. decías, hay algo de democratizar la información porque ya no es unidireccional. De pronto, al hacerse horizontal, se permite eso, ¿no? Uhum. Se me venía cuando lo contaba, mira, yo con turismo interior, cuando empecé con una serie fotográfica, que yo no sabía muy bien, que empecé en mi perfil personal en Instagram, empecé a poner fotos que simplemente a las que le ponía de etiqueta turismo interior. Y yo me quedé muy sorprendido. Claro, me llevé mínimo un año lanzando fotos así. Entonces, aparte de que a mí me sirvió porque había una búsqueda estética, obviamente yo no soy fotógrafo ni lo pretendo, pero sí estaba como encontrando un lenguaje visual en esas fotos, pero claro, esa insistencia, nada, que no había una estrategia por mi parte, simplemente era, bueno, una búsqueda, un juego, pero sin embargo hizo que mucha gente, ni siquiera porque hubiera demasiadas interacciones con las publicaciones, pero esa continuidad implicó que todo el mundo, o sea, que la gente del sector, la escena sevillana, todo el mundo sabía que yo tenía un proyecto que se llamaba Turismo Interior. No sabían muy bien en qué consistía, pero sabían que lo tenía. Y eso me dio mucho la clave de cómo, hasta qué punto tienen fuerza las redes sociales. Con lo cual, cuando ya salió el proyecto propiamente dicho, por un lado, me obligó a explicarle a la gente, porque mucha gente se creía, de hecho, que era solo como una serie de fotos, pero todo el mundo ya le sonaba, lo cual ya es mucho. O sea, que si conseguí que tu nombre o el nombre de tu proyecto suene, es mucho. Y es verdad que ahí tenemos un reto pendiente, una cuenta pendiente desde las artes escénicas. Yo es verdad que intento tenerlo cada vez más en cuenta, pero siempre el problema también de la autogestión provoca esto, ¿no? Que uno hace lo que puede, pero no siempre, o sea, no podemos dispararnos hacia todos los lugares, ¿no? Entonces a veces, yo de hecho, vamos, no sé si, creo que es una experiencia muy generalizada, pero yo algunas veces digo, bueno, a ver si cierro la oficina y puedo ponerme a escribir, porque al final se supone que me gasto más tiempo del día muchas veces en todo lo que no es nuclear a mi trabajo que en lo que es, pero es cierto que sin todo lo demás tu trabajo desaparece, porque si tú te quedas encerrado en casa escribiendo, no ocurre nada, ¿no? Pero a mí, por otro lado, me interesa mucho lo que te decía, la parte oscura de las redes sociales, que es, y creo que está vinculado a lo que hablábamos antes, de qué pasa con el teatro y con la autocensura, con la polarización de las opiniones y con que haya solo ideología y no hay pensamiento. O sea, las redes sociales, a cambio, claro, los algoritmos lo que premian son las interacciones, y las interacciones con indignación provocan más interacciones con indignación. Entonces, es muy difícil, o sea, se está premiando, digamos, el no pensamiento y la indignación. Y a mí esa otra cara, que igual también me interesa porque tiene que ver con el proyecto que ando desarrollando ahora, a mí esa otra cara también me parece que hay que tenerla en cuenta, porque hay algo que está condicionando mucho la realidad, yo creo. Tu comentas sobre esse tema da polarização, tem tema que eu creio que é delicado, não sei se você pudesse falar, sobre, existe discurso nosso, do setor teatral, que historicamente nós homens somos os diretores, somos dramaturgos, somos gestores de sala. E as atrizes, são algumas dramaturgas, algumas têm um pouco mais acessos, outras não. Algumas estão na carteleira, outras não, pero existe discurso, agora o discurso é todos e todas, não? Pero a mim me gostaria de ver todos e todas gestionando teatro, não? Ter mais espaço dentro dos teatros. As mulheres têm que se contentar com esse politicamente correto ou têm que nos exigir mais? Porque é uma estratégia, eu creio que é uma estratégia masculina, não?
Mm. adherir a esse politicamente correto? No lo sé, o sea, a ver, es que últimamente estoy bastante confuso con este tema y creo que vivimos un tiempo Então, en que... vou poner mais gasolina ao fogo. Vale. Pondrei mais gasolina ao fogo. Sobre o tema dos acosos, aqui no Instituto do Teatro, repercutindo nos meios de comunicação, pero eu não vejo um debate nosso, nós homens, não? Ujú. Seja homo, seja cis, o que seja, pero eu não vejo um debate nosso sobre essa realidade que as dramaturgas, as diretoras, as mulheres atrizes vivem há muitos anos dentro de los teatros. Porque creio que nossa geração, especificamente porque os que têm mais de 40, 45 anos, não sabem quais são os limites, as linhas rojas. Havia muitas coisas que para nós outros não estavam normalizadas, era comum, Claro. e com essa generação, de repente nos chocamos com o semáforo rojo, dizer, não, isso não se pode fazer, não? Mm. Pero o que veio quando uma pessoa é acusada de acoso, de ver os colegas, os companheiros homens subirem ao carro e apontar o dedo, Mm. pero Mm. não se hace uma reflexão em um debate, não? Porque temos que descobrir quais são as novas linhas rojas, ou quais são as linhas rojas que não podemos ultrapassar seguramente, se cada isso é uma reflexão que hemos cometido em alguns momentos de nossas vidas, ato de machismo, não? E não Claro. veio e por outro lado também está esse que eu penso que é um terreno muito complicado e muito delicado sobre as denúncias de acoso, não está dentro de los julgados, mas sim nas redes sociais. Claro. Entendo que é muitíssimo complicado Mm. de provar, Mm. não? Claro. E eu tenho a sensação de como é muito complicado provar, e creio que, de alguma no caso da parte das mulheres, que aí são as principais vítimas, não se vê respaldada dentro dos julgados, então a maneira Mm. talvez é ventilar isso nas redes sociais, não? Mm. E creio que aqui se podem cometer também injustiça também. Mm. Sí, claro, es que, bueno, es uno de los grandes temas del presente, bueno, por ir por parte, porque es verdad que además es un tema que a mí me interesa mucho y es verdad que estoy en un momento, por eso te decía que he tenido como muchas respuestas automáticas y ahora estoy en un tiempo de pensar mucho y de reconocer mucho que hay muchas cosas sobre las que no sé dónde colocarme en muchos momentos. Y ahí estoy. Pero creo que evidentemente la gente, yo soy del año 73 y hay un montón de cosas que nos parecían normales y que ahora afortunadamente nos damos cuenta de que son inadmisibles. Esto me E parece como... temos que hablar. Exacto, claro, claro, y tenemos que decirlo porque es verdad que más allá de la práctica individual, lo hemos visto, o sea, hemos sido testigos y hemos, bueno, seguíamos para adelante. O sea, yo cuando empezaron a aparecer estos casos, yo recordaba casos de cuando yo estudié en la Escuela de Arte Dramático y yo ya, o sea, todos conocemos a un profesor al que vimos abusar claramente de su poder cuando no acosar. Y bueno, en ese momento es verdad que era algo que se daba como... Es verdad que lo que yo viví no fue especialmente grave, pero sí era una práctica que estaba absolutamente normalizada. Sim, Y es sim. verdad que está bien contarlo para que sepamos de dónde venimos. Somos da Para empezar. geração, nós somos nossa geração, os professores mais duros e que nos poniam a parir eram os melhores professores. Claro, claro. ¿Qué pasa por otro lado? Entonces, a mí me parece que todo lo que está ocurriendo es un cambio social imprescindible, que era necesario. Uhum. Lo que también creo es que a veces los cambios sociales gastan su tiempo. Entonces, eso no significa que nos rindamos ni que paremos la máquina, pero sí que estemos atentos, como tú decías, a que no lo llevemos todo al terreno de la emoción y de la indignación, porque la indignación es un lugar, la indignación no es un mecanismo intelectual, es una emoción. Y como tal, toda emoción puede ser un motor
para la reflexión y para la acción. Pero si se convierte en el timón de la acción, sin reflexión, estamos jodidos. Entonces, bueno, vivimos en este momento paradójico en el que hay una cosa, como tú señalabas, que me parece súper importante. En los casos de abuso, como casi siempre son o en privado o muchas veces sutiles, no son nada fáciles de demostrar. Y eso es, y además todo está concebido para que no se puedan demostrar. O sea, quiero decir que más o menos está todo colocado así. Solo añado uma coisa. Nós outros, não era dentro do teatro especificamente, não estava muito normalizado sexo como moneda de câmbio? Hostia, en mi experiencia, hasta donde yo sé, no. Pero es verdad que lo he escuchado mucho. O sea, Bueno, eu he visto, eu com amigos meus perderam trabalho por isso. Porque por um eso, não cede, outro não. É um debate, eu entendo. Eu quero que o interessante aqui é o debate, não? Bueno, se criou um debate quando começou o Me Too. As atrizes americanas defendiam o Me Too e as francesas não. Sí, sí. Não? Houve atrizes que cederam por medo, lo que seja, ao grande de Hollywood e atrizes como a Juliette Binoche, não. E o tio foi avisado que era uma mulher que ela podia lhe dar uma hóstia. Então não se atreveu com Juliette Binoche, não? Pero nós estamos assim um pouco também aqui também, como comentei aqui, pongo um pouco de gasolina, não é um pouco de hipocrisia que nós aí está o debate também que não nos apetece falar disto, giramos para o outro lado e se une aqui uma realidade que hasta há pouco se vivia em teatro, sexo como moneda de câmbio e sei que muita gente não lhe gosta que se abre disso, mas eu prefiro abrir abertamente para se criar um debate. E, por outro lado, uma hipocrisia. ¿No? Sí. Hostia, no lo sé, tío. No lo sé. Sí, o sea, es que intento, claro, al final intento ir un poco a mi experiencia directa porque me parece lo más... Entonces yo, por ejemplo, en mi experiencia directa sí que he visto profesores y directores de escena déspotas. O sea, claro, sí, déspotas y un paso más allá, o sea, quiero decir, y llegando a un terreno en que al menos podríamos, no sé si son delitos, pero si no lo son, están a punto de serlo. Eso sí. Después, igual yo también ten en cuenta que yo he trabajado mucho yo estuve muchos años trabajando con los flamencos, que es como igual, y no me moví mucho como actor al uso, o sea, de presentarme a casting y tal. No lo sé, igual tampoco he sido tan guapo como para que me tire los dedos, por bromear un poco. Pero, no lo sé, creo que estamos viviendo un momento en el que yo tengo bastante claro que esto es algo que hay que resolver. Lo que no tengo tan claro siempre es si los caminos que se están cogiendo son los adecuados. Eso, por simplificarte un poco, en el sentido, por ejemplo, de esto que hay mucha leña en redes, mucha guerra en redes sociales, pero muchas veces no la hay después en la práctica real. Y creo que vivimos un momento en el que, como casi que se ha puesto, queda bien sumarse a cosas, pero yo, para esto soy como dramático clásico, yo quiero ver los actos de la gente, que es donde yo veo, donde se mide el verdadero compromiso. Porque sumarse a una petición de firmas no cuesta mucho, pero cuando tú tienes que plantarte es donde se ve qué es lo que pasa con esto, ¿no? También yo viví, que lo estaba pensando antes y me apetece hablarlo un poco a raíz de esto. Yo creo que una de las experiencias que más me ha marcado a mí como persona de teatro fue un espectáculo que hice con gitanas del Bacie, que el Bacie es un asentamiento chabolista que hay aquí en Sevilla.
Entonces, estas mujeres hicieron una versión de la Bernarda Alba, precisamente, que fue así como, bueno, estuvo en el Teatro Español, tuvo como mucha repercusión porque son mujeres analfabetas que participaron en esta obra de teatro. Y después del éxito de esa obra, a los 4 años o así, yo creo, de ese estreno, ellas, se montó Fuentovejuna con ellas y yo fui como actor con ellas. Y claro, también ahí viví esas mujeres que tienen una paradoja tremenda porque por un lado están, eso sí que es un nivelazo de imaginación, o sea, esa gente sí que están, o sea, no, los textos se los aprendían porque tenían todas más de, a partir de 35 años, y los textos se los aprendían porque sus nietas se los leían, no sabían leer. Entonces estaban, aparte, bueno, viven en un asentamiento de chabola en Sevilla, en unas condiciones, o sea, sin agua corriente, sin electricidad. Entonces tenían como una triple, o sea, eran mujeres, gitanas y las más pobres del escalafón, con lo cual tenían todas las exclusiones juntas, ¿no? Y a la vez eran muy machistas ellas, lo cual es habitual en el contexto en el que ellas se mueven. Y creo que ahí empezaron a venirme preguntas que cada vez tengo menos respuestas para ellas. Y creo que es donde estoy, y no tiene nada que ver, pero para mí sí tiene que ver, ¿no? O sea, yo quizá estoy en un momento en el que tengo un montón de dudas, realmente, E ¿no? vamos ver daqui a tudo passa tão rápido que vamos ver daqui a 10 anos, não? O que é dar de tudo isso, não? Creio que é um pouco isso, Claro, não? O que é dar, pode ser que avance, pode ser que retroceda, não? yo lo que sí espero, efectivamente, es que, como tú decías, que hay cosas que teníamos normalizadas que nunca vuelvan a estarlo. O sea, eso sí que me parece fundamental. Y lo que tiene que ver conmigo, espero de mí, sí que si me vuelvo a encontrar en algunas situaciones, reaccionar de una manera diferente. Claro. Que es verdad que a veces no es fácil porque a veces, por ejemplo, en una compañía, cuando estás viviendo una situación de abuso de poder, hay un miedo a que si tú intervienes pierdes el trabajo, tal, pero es verdad que creo que hay lugares por donde está bien no vuelve a pasar. Claro, Sí, quando uma pessoa decide planta cara ou decide denunciar, claro, está aí concessões, não pode perder trabalho, pode passar muitas coisas, não? claro. Está marginado dentro de um grupo, isso pode passar. Eu não posso terminar essa charla sem perguntar sobre a tua experiência com teatro em vivo. Eu não sei se o teatro em vivo que tu ministra em la Universidade de Sevilha é o mesmo tipo, o mesmo teatro em vivo que eu vejo aqui em Barcelona. Como é esse espetáculo em vivo da universidade? Pues, a ver, yo tengo una visión bastante limitada porque yo soy profesor invitado y tengo un número de horas bastante limitado. Mi sensación es que el programa nominalmente es muy ambicioso, pero que después está muy vinculado a filología y por tanto más a la literatura que a la realidad de la escena. Tengo un poco esa sensación, un poco por lo que he vivido estos años. Y yo lo que sí que he intentado es como conectar a la gente con la escena contemporánea, con lo que de verdad pasa ahora, porque muchas veces cuando empiezas en clases a plantear o a mostrar cosas que están ocurriendo en la escena contemporánea, empieza inmediatamente el debate de si aquello es o no teatro y si es o no arte, ¿no? Entonces, lo que yo intento transmitirle a la gente es que más allá de ese debate, que es un debate que se puede tener en otro lado, es importante, o sea, cuando vamos también como espectadores, pero por supuesto como creadores y como intérpretes, vamos a insertar nuestra pieza, como bueno, a mí me gusta mucho llamarla máquina, la máquina que inventemos, la vamos a insertar en otra máquina mayor, que por supuesto primero es la historia del teatro o la historia de las artes escénicas, pero sobre todo va a tener que dialogar con tus contemporáneos, porque el público tiene una serie de códigos y de referentes que son los que ocurren, que se están desarrollando en el presente. Entonces, lo que sí he intentado es que al menos la gente atienda a lo que está pasando ahora en la escena para después cada uno intentar desarrollar su propia poética, que creo que es lo suyo, ¿no?
Uhum. Y sí que, fíjate, sí que hay una cosa que a mí me ha servido mucho, porque al intentar ser riguroso con el planteamiento del máster, que es máster del espectáculo, sobre el espectáculo en vivo, Uhum. he reflexionado mucho sobre el espectáculo en vivo antes de pensar en el teatro. O sea, yo venía del teatro y de pronto me he puesto a pensar, bueno, ¿y cómo funciona el deporte? ¿Cómo funcionan los otros espectáculos en vivo que no son aquel al que yo estoy más habituado, que pues el teatro o la danza, ¿no? Y eso creo que a niveles de, bueno, aparte de que ha sido bastante chulo de pensar en ello y de leer sobre ello, creo que incluso en mi trabajo como dramaturgo algo le ha modificado. Porque he empezado a plantearme un montón de cosas de para qué se junta la gente en un sitio, se divide en público y ejecutantes y comparten el espacio y el tiempo. ¿Para qué? Y esa pregunta cada vez me interesa más. Y me la intento plantear en todos los proyectos que hago. E tu consegue ver ou plantear-se por onde estamos indo esse teatro. Te pergunto sobre a cena teatral, sobre a criação teatral, Mm. a caminho deste futuro que é esta nova normalidade que não sabemos se será daqui a 8 meses, daqui a um ano. Como vê tu? Que expectativa tem? Yo tengo la sensación de que al principio no va a pasar nada. Tengo bastante esa sensación. O sea, creo que hay tantas ganas de normalidad que creo que lo primero va a ser volver a lo de antes. Perfeito. Y creo que si van a haber cambios, que yo creo que sí los va a haber, porque al final una experiencia transversal como esta, que además ha sido a nivel planetario, o sea, que hay algo ahí como o sea, que nos ha afectado, creo que va a traslucir, pero creo que tiene que pasar tiempo, porque yo tengo un poco de sensación de que todo el mundo tiene como mucha, lo hablábamos antes, ¿no? Con el rollo de, bueno, parece que en una semana nos quitamos las mascarillas, hay como una necesidad, yo creo, de volver a la vida normal y quizá para la temporada que viene o para la otra, creo que es cuando empezarán a verse cosas que a lo mejor sí que están más afectadas por, bueno, que traslucen más lo que ha pasado en este tiempo. Perfeito. Se tu encontrar agora com um extraterrestre, o que eu explicaria sobre a Espanha atual? Sobre a atual escena política deste país? Hostia, estamos viviendo un circo. Claro, pobre extraterrestre le tendría que explicar que es un circo también. Pero tengo un poco la sensación de que lo que vivimos es esa polarización. Bueno, primero creo que hay algo obviamente muy relevante, que es que España, que parecía que no tenía ultraderecha, de pronto la tiene, ¿no? Aquí durante un montón de años decíamos, bueno, esos fenómenos de ultraderecha aquí no los hay. O Y lo que pasa es Galardão que, era de ultradireita, a Esperança Aguirre, o claro, estaban dentro del Partido Aznar. Claro, estaban contenidos dentro del Partido Popular y Exato. ahora no. Entonces, este elemento, Aqui está a máscara, né? claro, este elemento creo que está influyendo mucho. Después, por supuesto, el asunto de la relación de España con Cataluña ha sido un asunto que ha monopolizado eh, mucho de la política a nivel estatal y casi que ha separado en dos bloques eh, al resto de a España frente a Cataluña. Y a mí una de las cosas que a veces me preocupa, y esto a veces me recuerda a la guerra civil, que qué pasa con la tercera España, ¿no? Con esa que no quiere entrar en esta dicotomía en la que en la que parece que es o vas conmigo o vas contra mí, ¿no? Es decir, al final creo que lo que estamos viviendo en España, y no solo en España, pero por supuesto en la política española, es una simplificación de la realidad, y la realidad siempre es más compleja que eso, ¿no? Y la simplificación nunca resuelve la realidad, tranquiliza a la gente porque se cree que ya sí está colocando la realidad, pero creo que la única manera, y sin entrar en profundidades porque es un temazo, la única manera de afrontar los problemas complejos es con una mirada compleja. Y, por ejemplo, la relación de Cataluña con España, sea la que sea, implica una mirada de una complejidad, de un montón de elementos a tener en cuenta, y estamos viviendo un momento en que no hay matices, no hay complejidad, sino que es como, ¿es esto? No, no, es lo contrario. Y no sé dónde nos va a llevar, pero estamos viviendo un momento, no solo en España, sino en toda Europa. Talvez aqui penso que
quando você vai por Espanha, não, cada região, cada Andaluzia tem tem seu canal de televisão, vai a Castilla-La Mancha do Sul, talvez seja interessante conhecer um pouco, não, tudo que quando não se conhece existem os prejuízos, talvez seja mais interessante conhecer um pouco dos catalanes, não dos catalanes conhecer um pouco de resto da Espanha, não, porque as coisas não são tão simples como talvez os políticos vendem como fosse uma coisa tão simples, não, e não é tão simples, não. Claro, yo estuve en 2008, 2009, estuve con una beca en Barcelona, estuve unos meses viviendo en Barcelona y después yo he tenido mucha relación con Barcelona porque yo he estrenado espectáculos allí y tal. Y sí, yo siempre he intentado transmitir esa complejidad, ¿no? E é Y um sobre todo lugar las realidades no se pueden ignorar. E Tú puedes... é um lugar incrível para viver, é um lugar, a gente é muito Sí, maja, é um lugar maravilhoso para... sí, sí, sí. Então, Pero sí, lo que le diría a los al extraterrestre es que esto circo. es un circo y que Circo. no Me sé quedo com cómo... isso, me quedo com esse circo. Muito simples. Davi Moreno, Monteiro, perdão, Davi Monteiro, autor, diretor, ator de cena, docente, isso comentamos que tu, assim, nos master, professor, periodista. Muitíssimas graças por tua participação aqui e Esperando a Godot em nossa charla. Espero podermos ter estas charlas em Barcelona ou em Sevilha, que seria fantástico, ¿no? Esperemos que sí, Y ¿no? tú Ha sido un conoces aquí. placer, siempre está bien Sí, además pensar juntos, ¿no? sí, yo he Siempre se estado piensa... algumas vezes em Sevilha e Ajá. sempre que puedo me escapo também. E, em verano, com o tema do Greg, também tem muitos autores aqui para Catalunha também, interessante podermos também quedar para Vale. falar em persona, não? Sí, si yo voy a Barcelona o tú vienes a Sevilla, no, nos encontramos seguro, claro. Talvez em Madrid, La Mancha, También. em Saragossa. Yo en Foi muito septiembre bonito. estoy en Cuenca dando, en principio de septiembre estoy en Cuenca dando un taller, unas Ao, jornadas que hay ao de Centro Cuenca Escena. Que Centro Dramático Rural, não? no, se llama, las jornadas se llaman Cuenca Escena y entonces una semana de Vale, talleres y yo doy vale. un taller toda la semana. Así Pero, que estaré en Castilla-La perfeito. Mancha. Mas a ver se nos encontramos. A ver se nos encontramos. Davi, Muy bien, muitíssimas graças por tua a participação. ti, Esperando Godot. un placer.